Por lo tanto, estamos indicando ahora con estos ejemplos en relación a la pérdida de calidad que hemos hablado en relación al trigo, por ejemplo, en relación a las alfalfares, contaminados con una serie de malezas que hacen que baje la calidad y palatabilidad y por ende el contenido proteico, o alfalfares que pueden estar, pueden ser producidos para semilla. Entonces, en ese caso, también ocurre que es contaminado por las semillas de la cúscuta, o también en otros lugares ocurre la contaminación del trébol rosado. Esos son ejemplos, vamos a decir, a nivel mundial que se van dando y se va conociendo poco a poco en relación a este tema. En nuestro medio, preguntando a los estudiantes, a los jóvenes que en algún momento producen algo, o llegan a producir alguna especie, en nuestro medio nos dicen que han visto, por ejemplo, la contaminación de la quinoa, ¿no? De la quinoa con una maleza que es muy conocida por ustedes, que se refiere al munimuni. Muchos de ustedes conocen esa maleza y saben cómo es, ¿no? Entonces, cuando van, nos dicen, ya venteando y demás la quinoa, ¿no? Es bien difícil deshacerse de esto del munimuni. Entonces, eso te cuesta un poco más tiempo al agricultor tratar de eliminar, ¿no? Bueno, pequeña en nuestro caso, ¿no? Cuando se habla ya de una agricultura que se dedica a la exportación, por ejemplo, ya tienen ya hablamos de empresas si quieren, cuando ocurre este tipo de contaminación, ya ellos tienen equipos que hacen que se descontamine, o sea, hacen una selección mediante diferentes equipos, ¿no? Hacen que, por ejemplo, las semillas de las alfalfas puedan separarse de la cúscuta o del trébol. Y generalmente usan una especie de cernidores que, bueno, a nivel técnico tiene otro nombre. Son como unos cernidores donde son varios, es un juego, ¿no? Donde se tienen diferentes diámetros de acuerdo al tamaño de las semillas, ¿no? Va seleccionando. Ahora, obviamente, eso cuestan bastante. Algunas empresas se hacen estos equipos. Y obviamente de sus compañeros me decían que existe en nuestro medio la contaminación de la alfalfa con el mataconejo. ¿No? Donde ya el mataconejo obviamente se lo considera como maleza venenosa y perjudica bastante, ¿no? Alguno también indicaba que en su cultivo de cebolla, ¿no? Existe bastante quicuyo, ¿no? Ahora, ¿cómo se dice? Puede, ¿no? Puede existir eso, pero puede ser más fácil la separación de la cebolla con el quicuyo, ¿no?
pero sí existe esa, digamos, o sea, puede existir esa contaminación. Cuando vas, no te van a decir nada. Otro ejemplo a nivel nacional, también hablaban sus compañeros, la avena con la avenilla, ¿no? Contaminada con la avenilla. Bueno, daban sus compañeros varios ejemplos, como la cebada contaminada con la mostacilla. Bueno, todo esto surge obviamente de la experiencia, observación, curiosidad y demás, para que uno pueda darse cuenta del tipo de contaminación que podría estar teniendo en relación a su parcela, ¿no? Seguramente ustedes también han visto en algún otro cultivo algún tipo de contaminación, ¿no? Y bueno, todo eso va formando parte de la experiencia, y lo importante acá es prevenir, ¿no? Siempre tenemos que prevenir, ¿no? Para evitar luego perjuicios, pérdidas en nuestro cultivo. Hay un punto también acá importante, pero muy poco que ocurrió, pero igual lo informan los autores en relación a este punto, a este tema, que es los perjuicios que tenemos a las mujeres. Esto no es muy común, pero ocurre o ocurrió en algún momento. Este es un caso real que ocurrió hace tiempo atrás, donde nos dicen lo siguiente, ¿no? En un determinado lugar, en este caso en Canadá, nos dicen, más o menos en los años 1969 a 1970, esto ocurrió en Canadá, se trasladaron por tren hacia la costa oeste 16 millones de toneladas de granos de cereales, ¿no? Bueno, esa era una actividad que se realizaba comúnmente, ¿no? Y justo en ese año, cuando se trasladan por tren estos 16 millones de toneladas de granos con cereales, se dan cuenta que llevaban, juntamente con estos cereales, se llevaron 487,000 toneladas de semillas de avenilla. La avenilla es considerada como una maleza. Haciendo sus cálculos, nos dicen que esto representó como 33 carros de ferrocarril por día, que fueron transportados durante todo un año. Ese dato es tan alarmante que el costo por exceso de transporte, es decir, que se estaba transportando maleza, en este caso de la avenilla,
se estimó como $2 millones, ¿no? O sea, se gastaron como $2 millones solamente en llevar la maleza o transportar de Canadá a la costa oeste durante ese año, ¿no? Se gastaron $2 millones. Y otro costo bien importante, que fue 8 millones al realizar la limpieza del grano. Tuvieron que hacer una limpieza, una selección de las semillas, y ahí se fue como 8 millones, en total como 10 millones, ¿no? Ese es un ejemplo muy llamativo porque muchas veces cuando uno transporta el producto que le han pedido o que suele llevar a comercializar a otro lado, por decir, ¿no? O que pretende comercializar y resulta que está contaminado, entonces no solamente estamos llevando la especie cultivada, sino también estamos llevando eh, la maleza o las malezas, ¿no? Y gastando, ¿no? Haciendo un gasto, ¿no? Pagando, ya sea en el transporte, por ejemplo, ¿no? Nosotros no nos movilizamos por tren, pero tenemos otros medios de movilización, ¿no? Y eso hace que exista un gasto en cuanto al transporte. Un gasto que obviamente nunca se va a recuperar, ¿no? Más bien aumenta a los gastos en cuanto a esto de los perjuicios relacionados de las malezas en relación a la agricultura y directamente en relación al agricultor. Bueno, este es un solo ejemplo que ocurrió en Canadá. Ahora puede ser que hayan ocurrido o que ocurran este tipo de eventos, pero que no se dan a conocer, ¿no? Se da este ejemplo de Canadá porque se considera que el gasto, tanto en el transporte y en la limpieza que se hizo, es realmente bien considerado, ¿no? Es un dato, es un gasto altamente, 10 millones, por ejemplo, no es nada poco, ¿no? Es muy significativo. Por eso es que los autores deciden tomar este punto en este capítulo. A pesar de tener un solo ejemplo a nivel mundial, muy llamativo, les decía, eso nos da paso, nos da pie a que cada uno vaya pensando en nuestro medio, ¿no? En nuestra realidad. ¿Ocurrirá eso también? ¿Alguna vez habrá ocurrido esa situación? ¿Estará ocurriendo lo mismo? ¿No? Quizás no tanto en el monto, no el mismo monto, pero igual, sea el monto que sea, siempre va a ser algo significativo para el agricultor, ¿no? Por esa razón, les digo, se toma este ejemplo como eh, un perjuicio que se causa en la agricultura en relación a las malezas. Bueno, otro punto importante acá se refiere a las malezas venenosas. Las malezas venenosas que no solamente pueden ser para los animales, sino también para el ser humano, ¿no? O para cualquier organismo en realidad, ¿no? Existen o conocemos también, ustedes conocen sobre estas malezas venenosas, ¿no? Malezas que han causado cierto tipo de problemas en algunos lugares, en alguna época,
¿no? Eliminando o causando la muerte, ya sea de animales o también de personas. En ese sentido, vamos a comentar un poco sobre este punto, que también se considera muy importante. Voy a hablar primero en relación a malezas venenosas consideradas a nivel mundial, conocidas a nivel mundial, para que luego ustedes vayan comentando sobre malezas venenosas que podríamos tener en nuestro medio. No, o quizás alguien diga, no, aquí nosotros no tenemos malezas venenosas, puede ocurrir. O quizás alguno también diga que sí existen o han visto o han pasado esa experiencia, ¿no? Bueno, comencemos con los ejemplos. Les decía, a nivel mundial, tenemos la famosa galega. Su nombre común es galega. Eso va a depender mucho del país, del lugar donde estemos, donde uno se refiera. Pero tenemos un nombre científico que es la galega officinalis. Que les decía, esta es una maleza a nivel mundial muy conocida por el daño que causa en relación por eso se la considera como una maleza venenosa. Esta galega officinalis es una planta que presenta principios tóxicos, que son dos alcaloides. Presenta la galeguina, y también la galuteolina. Estos son alcaloides. Ya esta planta, por lo tanto, presenta esos dos alcaloides, la galeguina y la galuteolina, que van a ser los productos, los alcaloides que van a causar el veneno que se dice para los diferentes animales, ¿no? Los perjudicados por esta maleza, los animales perjudicados por esta maleza, principalmente son los ovinos, y los bovinos, principalmente, ¿no? Ovinos y bovinos. Son los más propensos a consumir esta planta. Pero lo interesante acá es que los animales ustedes saben que conocen, ¿no? ¿Qué tipo de plantas pueden consumir y qué tipo de plantas no? En este caso, estos animales, los bovinos y los ovinos, saben que esta plantita, esta galega, tiene un sabor amargo. Ellos conocen eso. Pero sin embargo, o sea, si ellos tienen para escoger, en ningún momento van a comer la galega, ¿no? Van a preferir consumir el otro producto. Saben
ya que tiene un sabor amargo. Entonces no le es muy palatable para ellos. Pero, sin embargo, la van a consumir la galega debido a que exista escasez de alimento, ¿no? Entonces, en condiciones normales, si vale el término, los animales no comen la galega, no la consumen, porque saben que es amargo. Pero cuando no tienen alimento, tienen hambre, obviamente van a tener que consumir. Entonces ingieren, consumen, comen esta galega, la cual es más tóxica cuando está en estado de floración. Vamos a suponer que el animalito consume esto y lo que ocurre es una serie de síntomas o una serie de intoxicación, ¿no? Se van a intoxicar. Por ejemplo, lo que podemos ver es una salivación constante, ¿no? Cuando consume la galega, estamos diciendo, existe una salivación constante, también una secreción nasal y una especie de tos. Entonces, cuando uno ve a un animalito que está, parece que estuviera babeando, como decimos, ¿no? Le está saliendo una secreción por la boca y también por su hocico, ¿no? Va saliendo también un líquido, secreción nasal, y tiene una especie de tos, ¿no? Va a estar incómodo. Esos son los primeros síntomas para la galega. Posteriormente, si uno no hace caso a esto, se le va a ir acelerando su pulso, va a traer algunas contracciones. Esto se llama un éxtasis sanguíneo, le llaman los médicos o los veterinarios, ¿no? Y esto va a pasar, no solamente va a pasar a la cavidad torácica y va a pasar al abdomen, ese problema. Por lo tanto, va a llegar a presentar una parálisis rumial, ¿no? Entonces, eso ya es cuando el dueño no hace caso, no respeta o no ha visto los primeros síntomas. Entonces, lo máximo que va a llegar, ¿no? Va a llegar a tener el animal una parálisis rumial. Ahora, cuando ocurre esto y uno llama al veterinario, lo primero que hace el veterinario, lo primero que hace, les decía el veterinario, es ver tenemos todos la yugular, la vena, la yugular en el cuello, y esto va a notar que está muy hinchado. Esa vena está muy hinchado, y eso es una buena señal, vamos a decir, para que el veterinario se dé cuenta que está intoxicado con galega. Lamentablemente no existe un fármaco específico para controlar esto, no hay. Lo que sí suelen hacer los veterinarios es colocarle un suero glucosalino, que va a ser utilizado como una terapia. Entonces, de esa manera se trata de salvar, si quieren, al animalito cuando tiene este tipo de intoxicación con esta maleza, ¿no? Estamos hablando de ovinos y bovinos principalmente, y eso significa mucho para el agricultor, ¿no es cierto? No va a ver él tranquilamente que muera no sé, su vaca, su toro, ¿no? Porque eso cuesta dinero.
Entonces, tiene que estar otra vez la prevención, es sumamente importante, porque perder un animalito a causa de una maleza venenosa sería muy dramático, ¿no? Entonces, esa es la situación con esta galega. Ahora, si bien esta planta, la galega es venenosa, estamos diciendo, debido a estos sus alcaloides, eso no significa que no se la pueda utilizar. Muchos agricultores la conocen a la galega, usan esta planta, pero para la enificación, ¿no? O sea, en la enificación ya esta planta va a perder su toxicidad, ¿no? En el proceso de la enificación. ¿No? Va a perder la toxicidad y por lo tanto también es utilizada esta planta, ¿no? Con algo beneficioso, digamos. Pero ya cuando está fresco, y lo consume el animal, entonces hay ese problema que le trae todas esas consecuencias y lo peor que le puede pasar al animal es que tenga o que llegue a tener la parálisis rumial, ¿no? Eso es lo más grave que va a llegar a tener. Y si está a tiempo, bueno, el veterinario va a poder hacer una terapia a base de suero nada más, ¿no? Colocándole suero. Porque un producto así específico, un fármaco específico para esta intoxicación por esta plantita no existe, como les decía. Lamentablemente, no hay. Ya, veamos otra planta que también es considerada como maleza. Bueno, en realidad son dos plantas. Tenemos el Cestrum parki. Cestrum parki es el nombre científico. Es un nombre común. En algunos lugares le llaman palki. Y también acá se habla de la hierba de San Juan. Voy a poner primero su nombre científico para no. Esta otra planta también es importante. Es el Hipericum perforatum, nombre científico. Y se la denomina como la hierba de San Juan.